Válgame el guerrero y el príncipe canalla, que esta es la cara de Daemon Targaryen cuando observa el desmadre desde afuera que por primera vez él no provocó. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con el video de las cosas que no viste del episodio 7 de House of the Dragon, y ahondaremos en algunos detalles curiosos, referencias y comparaciones con el libro, incluyendo una escena eliminada que pudiera darle más contexto a la relación de Daemon con Rhaenyra. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Antes de comenzar, quiero decirte que estaré en el evento City of Dragons que se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre en Cáceres, España, una de las ciudades donde se grabó House of the Dragon y que fungió como desembarco del rey. Mil gracias por la invitación a mi gran amigo Dani Abades, Maglor, que ha estado corriendo para organizar este evento, y por supuesto al Ayuntamiento de Cáceres por hacerlo posible. Ahí estarán también Freaky Doctor, Evil Smile, Javi Marcos, el propio Maglor, los chicos de La Canción Continúa y yo, Jack Durán, entre otros invitados internacionales. Estoy sumamente emocionado y honrado por esta oportunidad, especialmente viajando desde México, así que si vives cerca, ahí nos vemos porque será estupendo con concursos de cosplays, mesas de debate, música, exhibiciones y recorridos por los sitios de rodaje. La entrada es gratuita y City of Dragons seguramente dará mucho de qué hablar. Dicho esto, lo primero que tenemos es que Viserys se la aventó buena al llamar a Aemma a su esposa Alicent. Esto sucedió cuando se retiraba a descansar después de la recepción del funeral, pues notamos que aunque ya no está con él, Aemma sigue siendo muy amada y extrañada por el monarca, muy a pesar de la poker face que puso Alicent. Tenemos también que Criston Cole podría estar enamorado de Alicent, pues como un novio celoso siempre está al pendiente de quién pudiera estarla mirando, como es el caso de Larys. No obstante, aunque algunos lo han insinuado, dudo que veamos una relación amorosa entre Criston y la reina, pues eso sería ir en contra de la intachable moralidad y el deber con la que ambos personajes se alzan el cuello. Aunque siendo de los verdes, ya nada me sorprendería. ¿Recuerdan la frase "de mi sangre proviene el príncipe que fue prometido y suya es la canción de Hielo y Fuego"? Bueno, ahora se ha cumplido, pues recordemos que Alicent hirió a Rhaenyra en el brazo izquierdo haciéndola sangrar, por lo que la daga con la que se mató al Rey de la Noche, acabando así con la gran amenaza de la profecía, posee precisamente la sangre de Rhaenyra, y de ella descienden personajes como Daenerys Targaryen y Jon Snow. Sobre Laenor Velaryon alias Don Omar, en los libros sí muere apuñalado por Carl Corey por un asunto de celos, y esto ocurre en una feria de Puerto Especia, aunque los rumores dicen que Daemon le pagó a este caballero para deshacerse de Laenor y así casarse con Rhaenyra. Mientras subía en bote, Daemon le habría cortado el cuello a Carl, tirando su cadáver al mar y nunca esclareciéndose este asesinato. Por otro lado, tenemos la indirecta que Daemon Velaryon le lanzó a Rhaenyra sobre la impureza de la sangre de sus hijos en medio de su discurso en Alto Valyrio durante el funeral de Laena, pues señala que dicha sangre valiria debe correr espesa y no debe diluirse, y este es el motivo por el que Daemon se ríe, pues sabe lo que está pasando, y no es que el comentario le parezca divertido, sino que quiere desviar la atención hacia sí mismo, protegiendo así a Rhaenyra. En Fuego y Sangre, la reunión en Driftmark no es por el funeral de Laena, sino por el de Laenor, y el Septón Eustace aseguró que dicha isla se habría convertido en la nueva Valyria de tantos dragones que había en ese momento, pues de alguna manera era un indicio del apogeo de la dinastía Targaryen en su punto más alto. También en el libro se menciona que para que Aemon obtuviera un dragón, Viserys había ordenado que la corte se trasladara un tiempo a Roca Dragón, donde había varios huevos y también crías para que el pequeño escogiera, pero la ambición de Aemond lo llevó a reclamar a Vhagar ahí mismo en Driftmark. Las crónicas dicen que el príncipe tenía tanto miedo de que lo pillaran que rápidamente se subió al lomo de esta dragona, olvidándose de que podía morir abrazado y devorado. La versión literaria señala que Joffrey Velaryon, de entonces 3 años, el hijo menor de Rhaenyra, sería el que delataría que Aemond deseaba robarse a Vhagar, así que de él correría la voz de alarma, por lo que Aemond lo lanzó a una pila de excremento. Cuando aterrizó, ya sus hermanos Jaehaerys y Lucerys lo estaban esperando, por lo que nunca participaron en la pelea ni Baela ni Rhaena.
Cabe destacar que cuando Lucerys le arrancó el ojo con su cuchillo a Aemond, Vhagar rugió ahí mismo, signo de que le habían hecho daño, pues ahora ya estaban unidos por este vínculo entre jinete y criatura. Sobre la boda de Rhaenyra y Daemon, esta se realiza en secreto y en la serie es bajo una ceremonia valiria que consiste en este ritual donde beben la sangre de su pareja y con una daga de vidriagón se hacen un corte en el labio y las palmas, marcan sus frentes y hacen que su sangre se derrame uniendo sus manos mientras están entrelazadas. En realidad, esto tiene un gran significado, pues el lema de los Targaryen es fuego y sangre, así que estarían cumpliendo ambos factores, el fuego que se lo dan los dragones y la sangre que es puramente valiria, pues recordemos que esta familia alienta las relaciones incestuosas precisamente con este motivo del linaje. Por cierto, en el libro pasa medio año tras la muerte de Laenor y Laena para que se casen Daemon y Rhaenyra. En la boda los acompañan los hijos de ambos, Baela, Rhaena, Lucerys, Jacaerys, pero no está Joffrey, es decir, el bebé. Por lo menos alguien lo debería estar cargando, aunque quizás se haya quedado con las criadas. Y ahí está también quien creo es el maestre Gerardis, que era de toda la confianza de Rhaenyra. Hablando de criadas, en este episodio apareció nuevamente y varias veces la esposa de Miguel Sapochnik, Alexis Raven, interpretando a Talia, por lo que posiblemente adquiera mayor relevancia en un futuro. Mi sospecha es que termine convirtiéndose en la amante de Aemon Targaryen sustituyendo a Alice Ríos o que, en su defecto, sea acosada por las pervertidas tendencias de Aegon II. Tenemos también el intercambio de miradas entre Jace y Aemond en la reunión tras el funeral, por lo que siento que Aemond de alguna manera deseaba darle el pésame por la muerte de Harwin Strong, pero no lo hizo pues su alma ya estaba envenenada por lo que escuchaba de su madre. De igual forma nos dieron este bello momento en el que Baela toma la mano de Jace y esto es clave, pues en los libros los comprometen en matrimonio para unir nuevamente a las casas Targaryen y Velaryon. Sobre Helaena, mientras dicta su profecía sobre la inminente danza de dragones, notamos que solo tiene largas las uñas de los pulgares, así que puede que padezca ansiedad y se muerda las uñas al igual que su madre Alicent. Criston Cole, por su parte, aún tiene algunos moretones en la cara, producto de los golpes que le propinó Harwin Strong. Y finalmente Rhaenyra y Daemon Targaryen iban a tener un acercamiento extra con una conversación dentro del castillo de Marea Alta. No obstante, por alguna razón, dicha toma fue eliminada, pero hubiera servido para darle más contexto a lo que había quedado pendiente entre los dos tras años de no verse. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.